presidente del Grupo Guía, el licenciado Hernando Carrasquilla, y del licenciado Jorge Armando Chan, les da la bienvenida y les invita pues a seguir participando con nosotros en nuestro taller. Buenos días, licenciado. Bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días, feliz fin de semana para todos. La verdad, para mí es un grato placer estar aquí en esta jornada de continua educación para todos. En este proceso de educación, siempre esa oportunidad que nos brinda estar en este tipo de capacitaciones nos permite también poder ilustrarnos de sus conocimientos y de igual manera poner en práctica todo lo que hemos manejado durante estos 4 años y de igual manera todo lo que hemos estudiado sobre la materia de ejecución de pena y precisamente en esta jornada del trabajo comunitario, que es el tema que me ha tocado. No sé si iniciamos de una vez con la charla o... Bueno, licenciado, anoche surgieron muchas preguntas interesantes, por lo menos Raiza tiene una pregunta interesante para usted, quedó en la palestra con relación pues a este trabajo comunitario. Me imagino que en el desarrollo de su ponencia ella pues realizará las preguntas que a bien pues así lo considere. En el día de hoy pues a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana vamos a tener un espacio para que puedan tomar agua y pues puedan hacer algo dentro de sus hogares, unos 10 minutitos. 10:30 vamos hasta las 10:40 para que entonces pues podamos ustedes tomar algún refresco, algo dentro de sus hogares. No sé, licenciado, pues damos inicio o alguno tiene una pregunta de apertura a este día de jornada para el licenciado James. Licenciado James, no hay preguntas, pero usted va a ver que este grupo es bien dinámico. Sí. Claro, en el camino va a ver, entendemos eso. Bueno, Lice. A iniciar pues con esta jornada de capacitación y precisamente, bien, vamos a irnos a lo que entendemos nosotros por la fase de ejecución de la pena. No sé si se está escuchando bien. Sí, perfecto. Sí, se escucha y se ve bien, licenciado. Sí, perfecto. Se ve bien. Excelente. Es correcto, se escucha bien. Para entrar entonces para la fase de ejecución de pena y ver el tema de trabajo comunitario, siempre me gusta empezar por el tema de esta fase. Como todos conocemos, ya tenemos 4 años en la fase de ejecución de pena y en ese sentido es donde hemos podido apreciar que se realiza un mejor y mayor control judicial de la ejecución de la sanción. Todos conocemos lo que teníamos antes en los tribunales del sistema mixto, en donde evidentemente había cierta falta de seguimiento a la ejecución de la pena y ello traía algún grado de desgaste en cuanto a la aplicación de las sanciones, aplicación de las penas y hacia dónde se iba el reclamo de la población privada de libertad. En ese sentido, con el control judicial de la ejecución de pena, iniciamos entonces esta fase que busca precisamente dar por cumplida lo que ocurre o lo que fue la sentencia dictada y por otra parte respetar ese derecho de los fundamentales de los privados de libertad, esos derechos humanos que no le están vedados por el hecho de que se le haya privado de su libertad por conducto de una sentencia. Bien. Ese control, como conocemos, también lo realiza el juez de cumplimiento bajo un principio, que es el principio del control judicial de la ejecución de la pena. 2 importantes pilares de esta fase es que se cumpla la pena, pero también el respeto a los derechos humanos del privada de libertad. En ese sentido, el abogado o el sentenciado pueden hacer las reclamaciones ante el juez de cumplimiento, lo que estaba ciertamente limitado en el sistema mixto ante las condiciones propias de un tribunal de ese sistema. En ese sentido, ya conocemos pues que este juez de cumplimiento va a ver por el cumplimiento y ejecución de la pena, pero va a comenzar cuando la sentencia esté firme, no antes. El tribunal, si bien es cierto, tiene algunas facultades que le da por el tema de ver lo que ocurre en los centros penales, no puede entrar a tomar decisiones jurisdiccionales si no es hasta que la sentencia esté firme
sobre las situaciones de un u otro privado de libertad. En ese sentido, iniciar con la sentencia. Eso es importante tenerlo claro. El juez tiene que tener certeza de que estamos en la fase. Bien. Hasta allí empezamos entonces con otra etapa, ya conociendo pues lo que es la fase de ejecución, conociendo cuándo inicia, conociendo entonces cuándo vamos a partir de ese control judicial de la ejecución de la pena, a ver otra etapa de la sanción, que es la etapa de para qué se da la sanción. ¿Cuál es el propósito de esta pena, de esta coerción que se priva o que se hace sobre una persona que ha sido condenada? Y precisamente en el enfoque de la sentencia debe estar dirigido también a las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del sentenciado. Estas funciones o estas finalidades de la pena deben verse no de una forma excluyente. No es que si yo aplico una pena o si la función de la pena va dirigida a la prevención general, no debo ver por el tema de la prevención especial o no debo ver por el tema de la reinserción social. Todo debe ser analizado de forma integral. Ahora, cada función de esta pena va a llevar su etapa o va a llevar su finalidad o va a llevar su ejecución en un momento determinado. Y es allí donde el juez debe controlar la pena y establecer la finalidad y establecer que se cumpla, más que todo la finalidad, sobre la base de ese orden de ideas o ese orden de seguimiento. Entonces, la reinserción social y la protección del sentenciado van a ocurrir en un momento determinado. Podrán ocurrir al inicio o podrán ocurrir a las 2/3 partes o podrán ocurrir en el transcurso de la ejecución de la pena. Pero eso se tiene que entrar a analizar también en conjunto con las otras finalidades de la pena. Bien. Iniciamos entonces a ver el tema que nos ocupa en el día de hoy. Pues conociendo pues lo que es la ejecución de la pena, el control judicial de la ejecución de la pena, la finalidad de la pena que nos va a seguir durante el curso de la ejecución de cualquier sanción, hasta el final del cumplimiento de la pena accesoria, va a seguirnos la finalidad de la pena. Y en ese sentido, los tipos de penas van a definir también qué seguimiento, qué acción va a tomar el juez o qué acción se va a tomar en este control para el cumplimiento de la sanción. No va a ser lo mismo, evidentemente, el seguimiento, la finalidad que se le preste una pena de prisión que una pena de tratamiento terapéutico multidisciplinario o una pena de prisión o una pena de días multa. Evidentemente la finalidad es distinta y en ese sentido va a ser distinta igual cuando la pena de prisión sea sustituida por trabajo comunitario. En ese sentido es importante identificar qué se busca con el trabajo comunitario para entonces establecer que la pena de prisión que ha sido sustituida por el trabajo comunitario no se vuelva a convertir en una pena de prisión por incumplimiento de alguna de las condiciones que se impongan. En ese sentido, es importante señalar que la finalidad de la pena también afecta al trabajo comunitario. Bien. Por otra parte, no es lo mismo el trabajo comunitario que una medida alternativa al cumplimiento de la pena dentro de una prisión, como se le llamaba antes a lo que ahora, con la Ley 4 del 17 de febrero del año 2017, se conoce como forma para conmutar pena. No es lo mismo, es importante también hacer esa diferenciación, porque la medida alternativa al cumplimiento de la pena en prisión o forma de conmutar pena o conmutación, autorización para conmutar, ahora no solamente se puede realizar dentro del centro penal, también puede ser fuera del centro penal. Y eso no es un trabajo comunitario, eso es una forma o una autorización para conmutar pena, que todos lo conocemos como la educación con provecho académico, el trabajo de enseñanza no remunerada y la participación en cursos de alfabetización, las cuales se conmutarán por cada 8 horas de trabajo, en este caso, aunque sean fuera de los establecimientos carcelarios. Y en ese sentido, la actividad extramuro o el trabajo extramuros, al igual que el intramuro, se cumple en las noches en la prisión. Es decir, la persona puede salir
y puede regresar. Y eso no es un trabajo comunitario, porque eso va a tener una forma de conmutación distinta, una forma de reconocimiento distinto. Por eso lo ponemos acá, porque va a conmutarse por cada 8 horas de trabajo, un día en prisión. Lo que ocurre diferente para el tema del trabajo comunitario. Bien, quería no solamente poner para hacer la reflexión, no es lo mismo, y en ese sentido, ese permiso de trabajo que se concede luego de que haya sido analizado por el sistema penitenciario y sujeto a la autorización del juez de cumplimiento, tiene ese propósito de permitir y alcanzar la reinserción social o la resocialización del privado o la privada de libertad. Distinto pues a lo que es el trabajo comunitario también, porque el trabajo comunitario ya la persona goza de una libertad y lo que se busca es una forma alterna, una forma distinta a cumplir la pena en prisión. Bien. Básicamente lo que queremos destacar es que las competencias de los jueces de cumplimiento van muy de la mano con las juntas técnicas de los centros penales. Es por eso también que las juntas técnicas de los centros penales tienen que estar suficientemente capacitadas, tienen que estar suficientemente equipadas, suficientemente con el personal adecuado para poder servir no solo al director del sistema penitenciario, sino a los jueces de cumplimiento en esa función constitucional que da el artículo 28 de la resocialización del privado o la privada de libertad. En ese sentido, en los artículos 56 y 58 se establece que las juntas técnicas deben hacer esas evaluaciones de las juntas técnicas para actividades intramuros o extramuros, y misma connotación se la da para el artículo 65 del Código Penal sobre el visto bueno de la junta técnica para el trabajo comunitario, que va a ser el objeto de esta disertación. En ese sentido, en la ley 42 del 2016 establece claramente que las juntas técnicas son un ente asesor del juez de cumplimiento. Por ende, toda la información que sea remitida al juez de cumplimiento o que pida al juez de cumplimiento se puede establecer como un ente técnico de control, de análisis, en donde el juez le va a facilitar la información suficiente al juez para que pueda tomar una decisión conforme ha sido el análisis penitenciario, lo cual es indudablemente necesario al momento de tomar una decisión favorable para la aplicación de un trabajo comunitario sustituto de la pena de prisión. Bien, iniciamos entonces con el tema de trabajo comunitario, pero no sé si a este momento o en este punto hay alguna duda sobre lo que hemos visto, si ha quedado claro, si hay algo más que reforzar para entrar entonces al tema de trabajo comunitario, que lo queremos ver desde varios puntos de vista a nivel no solo nacional sino a nivel internacional sobre lo que se ha hablado sobre este tema. ¿Hasta aquí alguna duda? Buenos días, señor juez, ¿cómo está? La licenciada Raiza Bernal. Una consultita solo. Bien, gracias. Solo una consultita. Usted estuvo haciendo referencia al trabajo extramuros, que también es susceptible de conmutación y no es lo mismo que el tema de trabajo comunitario. Exacto. Pero ¿podría realizarse este trabajo extramuros en una institución pública? Sí, se puede hacer el trabajo extramuros en una institución pública. Y esto también es sujeto a la autorización previa de un juez de cumplimiento. Cierto. Sí, es sujeta también a la autorización del juez de cumplimiento. Lo que pero sucede... que también depende del tema penitenciario, ¿no? Lo que sucede, exacto, es que ese es el punto con las autorizaciones extramuros, que va a depender de la evaluación que haga la Junta Técnica Penitenciaria de cada privado de libertad, y para eso también eso entra dentro de las propias normas penitenciarias. Entonces, no es tan así como el juez autoriza. El juez, para poder autorizar tanto la conmutación intramuro como extramuro, va a requerir de una evaluación de la Junta Técnica Penitenciaria. En el caso de la extramuros, evidentemente va a ser un análisis detallado sobre la información que se encuentra en el expediente penitenciario, y esto va a incluir incluso el periodo de cumplimiento de pena, la clasificación, etcétera, ¿no? En ese sentido, no es que el juez exija otros elementos que no dice el código, es que la evaluación de la Junta Técnica es necesaria para que el juez pueda decidir autorizar o no.
Si no hay una evaluación de junta técnica favorable, evidentemente el juez no va a poder acceder a una labor extramuros, aunque tenga la actividad extramuros identificada. Porque evidentemente la evaluación de junta técnica es un requisito. No sé si hay alguna otra duda. Bien, ninguna. Bien, ¿me escuchan? No sé si perdimos contacto. No, se escucha muy bien. No sé si quedábamos más dudas o quedó apagado el aparato. Bien. No, sí se escucha muy bien, James. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Entonces el trabajo comunitario como una pena sustitutiva es objeto de un análisis muy profundo por el tema de lo que involucra, desde sus orígenes hasta la actualidad, que vemos como un trabajo comunitario. Bien, en ese sentido es importante señalar los orígenes que dan pie al trabajo comunitario. En lo que respecta a estos orígenes o antecedentes del trabajo comunitario, tenemos que sus orígenes se basan en el trabajo forzado. Si hacemos un análisis o remontamos al tiempo o a las antigüedades, a las civilizaciones, al inicio de las civilizaciones, notamos pues que mucho del trabajo que se realizaba, ya sea por los esclavos de ese entonces, era un trabajo forzado. Es más, cuando nos remontamos también a algunas de las películas que vemos sobre las personas en prisión, nótese la persona que está picando piedras, está cortando hierba. Ese trabajo no era un trabajo en libertad total, era un trabajo comunitario, pero era un trabajo forzado. Entonces, cuando nos analizamos los antecedentes del trabajo comunitario, también es importante señalar lo que se ve desde la óptica de que es un trabajo, o inicia como un trabajo forzado. No obstante, a raíz de ello, y luego de los estudios que se han hecho sobre el trabajo comunitario, hay algunas otras concepciones distintas a ver el trabajo comunitario como un trabajo forzado. Entre algunas de las concepciones que se han dado está el trabajo comunitario desde la perspectiva de la utilidad. ¿Me es útil el trabajo comunitario? ¿No me es útil el trabajo comunitario? Esta perspectiva de utilidad del trabajo comunitario fue basada en lo que corresponde a la edad, más que todo la revolución industrial, donde el trabajo comunitario se aplicaba a aquellas personas, o sea, al trabajo forzado, pero el trabajo de utilidad, para los efectos de fábricas. En ese sentido, el trabajo, como la finalidad lo implicaba, era para establecer una utilidad al Estado. Y también está el enfoque desde la perspectiva actual, si se le quiere decir, que el trabajo comunitario cumple unas funciones políticas, sociales, económicas y de administración de una pena, en donde dentro de ese contexto se busca que el trabajo comunitario cumpla con esta función, cumpla con la función del contexto donde se encuentra. Es decir, es una pena aplicada en un momento determinado para cumplir las funciones o las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido, el enfoque, si bien es cierto, el más lógicamente analizado, es el enfoque del trabajo comunitario como trabajo forzado, porque lo vemos así. Incluye también algunas otras formas de ver, que es el trabajo comunitario como un enfoque social, un enfoque de contexto que nos encontramos. Bien. Creo que acá acaba mi presentación, pero no es la presentación total. Creo que tuvo un problema técnico, pero sí tengo las anotaciones de las otras diapositivas, así que voy a seguir a capela con los otros puntos que ya tengo anotados, porque no puedo seguirlo acá, porque aparentemente no se grabó la que era. Pero bueno, el otro enfoque que queremos plantear en esta charla, y así vamos a hacerlo sucesivamente,
me comprometo a mandarle la completa, la charla completa, porque aparentemente no se grabó la que era. Es el tema de los requerimientos para el trabajo comunitario según nuestra norma, según nuestro Código Penal. Bien, quiero hacer un pequeño repaso, porque tengo que hacer el repaso ahora sobre lo que hemos visto, más ya que no tenemos la asistencia gráfica, la asistencia diapositiva. Y es que el trabajo comunitario lo hemos visto desde el principio, desde la perspectiva de que es una pena, de que una forma de cumplimiento de la pena de prisión, de que tiene funciones específicas conforme es una pena, y de que sus orígenes se remontan, inclusive nos podemos ir a la antigüedad, basándose en el trabajo forzado como una forma de trabajo que se realizaba en ese entonces por la condición del ser humano, no necesariamente por la comisión o porque se haya cometido un delito, que fuera una forma alterna a la pena de prisión, sino porque en ese entonces era una forma donde las sociedades establecían ese ejercicio represor para que se realizara una actividad que buscaba un enfoque para el rey, para el faraón en sí, para la autoridad. En ese sentido, el trabajo comunitario ha ido evolucionando desde el enfoque de que debe ser útil, o desde el enfoque de que debe adaptarse a las formas o al ambiente en que nos encontramos, al enfoque social, hasta poder determinarse que el trabajo comunitario puede cumplir ese rol de ejecución de una forma alterna a la pena de prisión, pero basándose también en ese enfoque donde no se estigmatice a la persona del sentenciado. Bien. Voy a entrar entonces al tema de los requisitos del trabajo comunitario, para entrar ya en el tema panameño, sobre qué exige o qué nos pide la norma para que el juez pueda... Disculpa que te interrumpa. ¿Quieres que quitar la pantalla o que la quieres dejar allí? Déjame un minuto. No te preocupes, tranquilo. Puedes dejarla ahí para referencia. Yo estoy siguiendo porque el tema es interesante. No, tranquilo. Pero también dame un minuto para verificar si puedo compartir la correcta. Sí, cómo no, claro que sí. Sí, es lo mío, es lo único que ¿Alguna pregunta para los muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para el licenciado James mientras él verifica su presentación? Sí, déjame. Dicen Rice. Vamos a esperar que avance en la presentación. Sí, vamos para ver si puedo solucionar este tema técnico, porque la tenía aquí, casualmente la había revisado y que de repente se me fue. No, tranquilo, Lice. Todo esto pasa, todo con esta nueva tecnología nos pasa, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, ni modo. No, aparentemente no la grabé. La última. Bueno, son cosas que pasan. Sí, pero sí vamos a poner al final un problemita que sí, ese sí lo grabé. Para hacerlo más interesante al final. Ya. Bien, tenemos acá un problemita que vamos a ver al final, pero como estamos todavía en trabajo comunitario, vamos a seguir con el tema para poder resolver el problema al final y ser un poquito más didácticos, ¿no? En ese sentido, bueno, nos vamos a los requisitos del trabajo comunitario. Se establece el artículo 65 y 66 del Código Penal, y entre estos nos refiere al requisito penalidad, es decir, cuánto es la pena aplicable. La pena debe ser de hasta 60 meses o 5 años de prisión. También, en el caso de la ejecución en cumplimiento de sanción, debe contar con un visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria, y en ese sentido también todo trabajo comunitario debe contar con un consentimiento. Nótese que ahora, por eso que no le hablamos de trabajo forzado, aunque
ciertamente conlleva algún grado de obligación que se le ejerce en contra del condenado, pero es un consentimiento para variar o para diferenciar el trabajo comunitario de un trabajo forzado. No es una imposición que se hace sobre sentenciado, sino más bien es una forma en donde el mismo pueda cumplir la pena de una manera distinta a la pena de prisión. Pero evidentemente hay una obligación que hacer, porque si no hago el trabajo comunitario, voy a ir a prisión. Por ende, ciertamente, aun cuando se refleje que es una forma alterna al cumplimiento de la pena de prisión que implica un consentimiento, es obvio que sobre el sentenciado siempre va a recaer esa obligación o esa coerción de que si no lo hace, va a ir a prisión. Por ende, la norma lo pide ese consentimiento, pero eso no deja de tener ese grado de relevancia sobre la obligación que tiene el sentenciado de cumplir. Y el mismo se realizará en instituciones públicas de salud, educativa o en caso de calamidades. Bien, estos requisitos que hemos mencionado, hay algunas excepciones, algunas anotaciones que podemos señalar sobre la necesidad de cada uno de ellos. El primer requisito, penalidad, se ha estimado que es un requisito indispensable al establecerse que la pena debe ser de 5 años. En este sentido, no hemos notado una diferencia sobre este elemento. El segundo, el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria, como es un requisito que nace con la persona en privación de libertad. Siempre que la persona esté en libertad, no lo consideramos como un requisito para esta fase. Pues, evidentemente, se dieron o se han dado muchas condenas en donde las personas han gozado o gozaban de unas medidas cautelares y cuando vienen a hacer la solicitud de trabajo comunitario estaban en libertad. En ese sentido, cuando van al acto de audiencia, no le podemos exigir el requisito de visto bueno de junta técnica, que la persona no está en prisión, a pesar de que se presenta ante el juez de cumplimiento. Son situaciones que, si bien la norma no contempló, porque siempre se le hace mención a que en el segundo supuesto, en el caso del juez de cumplimiento, requiere un visto bueno, es lógico que no lo va a tener si está en libertad. Y el consentimiento por escrito del beneficiario, aquí queremos hacer también otras observaciones. A veces pasa, como nos ha pasado en acto de audiencia, que la persona, porque no se presenta el consentimiento por escrito, pero tenemos al sancionado. En ese sentido, el sancionado ratifica en acto de audiencia que conocemos es grabado, inmoralidad, y la finalidad de que la persona consienta realizar un trabajo comunitario para nosotros se cumple. Inclusive si nos vamos a la luz de lo que establece el artículo 129 del Código, 129 y 130 del Código Procesal Penal, los actos de audiencia son registrados y grabados, por lo que opera también el registro documentado de consentimiento. Por ende, ese requisito de consentimiento es posible subsanar en el acto de audiencia donde nos encontremos. Claro está, si no tenemos esa facilidad ahora que estamos en un periodo de pandemia, de tener al sancionado o que no escuche, se complica un poco la información, pero siempre hacemos referencia a que si él consiente en el acto de audiencia perfectamente y es consciente de lo que involucra el trabajo comunitario, él mismo cumpliría con ese requerimiento. Y el otro elemento que también, y es el más objeto de discusión, es la realización de actividades de trabajo comunitario en distintas que no sean de salud o educativas. Aquí quisiera también hacer referencia a lo que se ha entendido a nivel internacional, incluso con el trabajo comunitario, y es el trabajo en beneficio de la comunidad. Ese debe ser el propósito fundamental del trabajo comunitario. Sin embargo, nótese que la norma acá en Panamá tiene algunas limitaciones, como pareciera excluir algunas otras que son mucho más interesantes en beneficio de la comunidad y las limita a de salud, instituciones de salud o educativas. O en caso de calamidades. En ese sentido, las actividades de salud, si bien todas representan beneficios para la comunidad, parecieran limitar ese actuar de la persona en trabajo comunitario, pero
entendemos también que en la salud no solo involucra el hecho de trabajar en un centro de salud o un hospital, sino también involucra que la persona contribuya en alguna actividad que pudiera generar salud en una comunidad y que sea una institución pública. En ese sentido, las juntas comunales, que han sido criticadas, a otras personas le han dicho que está bien, otras veces se ha dicho no, lo que pasa es que no debe ser porque la norma no lo dice, cumplen una función en la comunidad, y que esa función en la comunidad precisamente va enfocada en la sanidad, cuando hacen una limpieza de parques, cuando hacen una limpieza de herbazales, con una recolección de desechos, y son funciones que afectan o que inciden directamente en la comunidad. En ese sentido, se ha adoptado que siempre y cuando las juntas comunales cumplan con estas funciones y que se puedan identificar claramente por las juntas comunales, se puede dar este trabajo comunitario y eso sí, bajo las condiciones que presente el juez de cumplimiento. Y otras en el tema educativo también hemos notado que puede incidir positivamente en estas actividades en juntas comunales al divulgar en la comunidad cierta información, por ejemplo, como es ahora en el tema de COVID, que pudiera coadyuvar a disminuir riesgos de contagios y demás. En ese sentido, se toma en consideración. Otras actividades que pudieran representarse, que son poco utilizadas, pues se habla de casos de calamidades, pero ¿cuándo ocurre una calamidad? Evidentemente es un tema complicado de identificar, pero sí conocemos cuáles pueden ser instituciones que pudieran ver o manejar el tema de calamidad, como pueden ser los bomberos, como pueden ser SINAPROC. Se trataría de algún grado, de unas instituciones específicas que ven este tipo de situación. Lo ideal sería que la reforma o que la norma identificara más, como en otros países, lo que es el beneficio de la comunidad, que se inscribe básicamente en las dependencias municipales. Se identifica más con el servicio comunitario de la municipalidad, si bien es cierto, reforzando al tema educativo, que pudieran ser por las universidades, pero también enfocado en lo que es el beneficio directo a la comunidad. Lo que sí es importante señalar que para que el juez conceda, si lo va a hacer en una institución distinta de salud educativa, lo va a tener que identificar de la razón por la cual considera que la institución de que se trata, o el lugar donde se trate de cumplir el trabajo comunitario, contribuya a la finalidad de salud o la finalidad educativa en estos momentos. Y en un futuro esperamos que las reformas que se hagan sobre este artículo puedan conllevar a ampliar un poco más ese margen hacia otras instituciones, como podría ser, qué sé yo, el enfoque resocializador que pudiera señalar a un PAN Deporte o una universidad, efectivamente, que pudieran utilizarse para el tema de que la persona cumpla o termine de cumplir su condena en el trabajo comunitario. No deja de tener discusión el hecho de si es o no es. Lo que sí es que al momento de la decisión el juez debe justificar por qué considera que si el trabajo comunitario es viable en tal institución, para que no se quede o no quede objeto de duda de la legitimidad y del debido proceso en materia de la admisión de la petición. Bien, estos son los requisitos. ¿Hasta aquí alguna duda? Señor, buenos días. Ajá. Le habla Italia Polo. ¿Cómo está, doctora? Aquí ilustre. Quería hacerle una consulta. Vamos a suponer de que en el momento yo tengo un trabajo comunitario solicitado a una institución educativa. Okay. Y posteriormente la fiscalía se opuso porque el caso de mi representado era de droga. Se opuso okay. Porque por el delito que había cometido mi representado no era la instancia correspondiente para que él pudiera hacer ese trabajo comunitario, y la juez de cumplimiento acudió a la solicitud que hizo el Ministerio Público. La pregunta mía es que no sé el por qué, y en el acto de audiencia lo debatí, porque a mi criterio
no debería de ser así porque la norma es clara y estamos muy de acuerdo con usted que ojalá se hagan las próximas reformas al Código Penal del 65 donde habla porque hay ciertas limitaciones en sí. No habla de excepcionalidades de delito, entonces no sé por qué el Ministerio Público atacó ese punto. Bien, voy por parte, y es parte de la siguiente tema, por eso que vamos a hilarlo directamente, ¿no? Okay. Bien, aquí existe una prohibición expresa de la norma que se dio con la ley 21 de marzo de 2018, que es que estas condiciones no se aplican cuando una persona sea sancionada por un delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de un menor de 14 años. Bien, esa es la única excepción donde a partir de la vigencia de la ley no se puede. Ahí vamos a sacar ese delito porque evidentemente ya no entra en tema. Bien, lo que sí es una facultad discrecional del juez y tiene otras razones de ser, no solamente el hecho de los requisitos. Nótese que a continuación la norma en el artículo 66 habla de, para la aplicación de lo establecido en el artículo anterior, la autoridad competente velará por el cumplimiento de las siguientes condiciones. Es decir, la norma, a diferencia de los otros sustitutos subrogados de pena, le da instrucciones al juez, le da la alerta al juez. Señor juez, usted tiene que ver que se cumplan con estas condiciones. La primera es que la ejecución se desarrolle bajo la supervisión del juez, quien solicitará informes periódicos sobre el comportamiento del sentenciado y el desempeño del trabajo a la administración, entidad pública y asociación en que preste el servicio. Primera instrucción al juez es, señor juez, usted tiene que pedir informe, y en ese informe tiene que estar el comportamiento del sentenciado y también tiene que estar el desempeño en esa entidad o institución pública de que se trata. El segundo es, señor juez, también, el trabajo no debe atentar contra la dignidad del sentenciado. En ese sentido, usted preste la atención, porque esa institución tampoco puede abusar, no puede imponer trabajo que le coloque en una situación o condición de riesgo, o que le coloque en una situación de falta de dignidad humana, no le preste los utensilios, lo ponga a recoger basura, objetos insalubres, sin guantes, sin materia especializada. Entonces, si eso lo hace, usted tiene que estar pendiente de eso. Y también que el trabajo comunitario se desarrollará en jornadas de trabajo dentro de periodos distintos al horario normal de sus labores sin que exceda de la jornada extraordinaria de la ley laboral panameña. Bien, ese significa que el trabajo comunitario no puede exceder de las 9 horas que establece el artículo 66 del Código de Trabajo. Es decir, ya tenemos un parámetro de acción para las condiciones. Pero ¿qué pasa? Evidentemente el Ministerio Público va a hacer su rol y los que manejamos este campo de la ejecución de la pena sabemos que la Fiscalía de Drogas hace su rol, aun cuando quizás algunos fiscales consideren que no, porque obviamente ellos atienden a instrucciones superiores. Pero ahora bien, en cuanto a la decisión de la juez o del juez, ciertamente, cumplidos los requisitos, viene a hacerse el análisis del juez de su facultad discrecional. ¿Y qué se busca en este análisis? Volvemos entonces a la finalidad de la pena: la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del sentenciado. Y también vemos dentro de este análisis del trabajo comunitario lo que dice el 66, porque aquí ocurre, y ocurrió en algunos casos, yo tengo un rato que no lo veo, que algunas de las actividades, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas, pareciera ir en contra del artículo 66, numeral 2, cuando señalaban que se exceptuaban de responsabilidades sobre lo que ocurriese sobre el sancionado cuando estuviese realizando trabajo comunitario. Entonces, está bien que me dé la oportunidad, pero tampoco me impongas condiciones que no son a las luces naturales. No puede ser que una persona realice trabajo y que no se le den las mínimas garantías que al otro trabajador. Todos los trabajadores, si bien es cierto, a este no le estás pagando, no significa que te voy a eximir de responsabilidad si lo colocas a hacer un trabajo de riesgo y le pasa algo. En ese sentido, ese acondicionamiento que tenía el Ministerio de Obras Públicas, que no hemos visto últimamente, pareciera haber afectado el tema de la dignidad del sentenciado, porque por el hecho de que esté desesperado para cumplir
cumplir una pena distinta que la pena de prisión, no significa que lo puedes colocar en una condición de vulnerabilidad. Por otra parte, ahora, yendo directamente a esa facultad de la jueza, ¿qué pide el juez o qué análisis hace el juez para tomar una decisión? Y que la debe justificar, porque evidentemente en una apelación va a irse el debate de por qué el juez tomó X o Y decisión. Y es la siguiente. Bueno, el delito o el delito que se cometió, si bien es cierto, cumple con los requerimientos, existe un riesgo para la persona sancionada, existe un riesgo para la víctima, en los casos que hay víctimas. Eso es un tema interesante, porque también hemos tenido casos donde a veces viene la solicitud de trabajo comunitario, por ejemplo, en caso de violencia doméstica, y resulta ser que la víctima vive con el agresor y no está de acuerdo con el trabajo comunitario. Distinto hubiera sido que estuviera de acuerdo, de repente allí, aunque no es lo ideal, en este caso ha habido casos que la víctima no está de acuerdo y la persona que cometió un trabajo comunitario, que cometió un delito de violencia doméstica o de violación incluso, pretende residir en el mismo lugar donde vive la víctima. Entonces esos casos, objeto de análisis, sabemos y comprendemos por un sentido humano que va a ocasionar problemas, va a ocasionar necesidad de afrontar situaciones y que realmente no contribuye con la finalidad de la pena de la prevención general o prevención especial. Eso pudiera ser un factor por el cual el juez niega un trabajo comunitario. En cuanto al delito relacionado con droga, evidentemente aquí ya entra el tema discrecional del juez sobre la prevención general y sobre lo que considere el juez si es posible de cumplimiento la sanción. Se me ocurre de repente un caso donde no se establece un arraigo a una persona extranjera. Entonces ahí afecta el control de la ejecución de la pena del propio juez. Nótese que en el 66 dice el juez se le establecen responsabilidades al juez. Ahora yo me pongo al día, Sí. Bueno, voy a terminar la idea para seguir con las preguntas, porque va a haber bastante. Se le pone responsabilidad al juez de ver la actividad del sancionado. Se le ve, entonces el juez, cuando va a poner condiciones de tiempo, modo y lugar, va a tener que hacerlas sobre la base de lo que se le presenta. Hay un micrófono abierto, hay un micrófono abierto, cierren. Sí, gracias. No, le agradezco. Y en ese sentido, esas circunstancias de tiempo, modo y lugar van a ir de la mano con el cumplimiento de la pena. Nótese, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero el análisis que debe hacer el juez sobre la aplicación de un sustituto de pena también tiene que ir encaminado sobre la ejecución de la sanción, si es posible la ejecución en el tiempo. Y esa posibilidad de ejecución del tiempo va desde las circunstancias en donde va a cumplir la pena, la afectación de la víctimas del delito, la posibilidad de cumplirla, esa vigilancia permanente que debe tener el juez de cumplimiento. Y evidentemente va a entrar en debate el análisis de riesgo de fuga, también va a ir en tema de análisis el riesgo el riesgo que propio de la sanción impuesta o el delito. Incluso eso, a pesar de que no lo dice la norma, la Fiscalía lo entra en debate, evidentemente el juez no entra en ese tema porque la peligrosidad se mide por el análisis que haga la Junta Técnica. Y también se han dado casos de evaluaciones psicológicas que hace la Junta Técnica que realmente, a pesar de tener visto bueno, son preocupantes, porque las evaluaciones psicológicas a veces van dirigidas a un riesgo que tienes en el sentenciado, ya sea porque no controla impulsos, porque el análisis que se hace por parte del psicólogo es que es proclive o presenta un riesgo alto, y resulta ser que al final la evaluación de Junta Técnica dice no, positiva. Entonces el juez ve mucho y a los defensores que están en el seminario les doy como sugerencia, léanse también la evaluación psicológica, porque la evaluación psicológica tiene elementos importantes que en algún momento el juez lo ve, y es ese análisis de la personalidad del individuo, ya sea porque había tenido otros delitos,
No lo dice la norma, pero nótese que la Junta Técnica decide en conjunto y a veces la psicóloga pareciera ir en contra cuando hace ese análisis de lo que va a decir la Junta Técnica, y evidentemente el requisito es visto bueno, pero el juez pudiera enfocarse en ese elemento sobre todo en la posibilidad del cumplimiento de la pena. En otros países, antes de la concesión de trabajo comunitario, en todos los escenarios, como Brasil, se pide hacer un análisis psicológico interdepartamental para el sancionado. Acá en Panamá se pide es para la fase de cumplimiento, pero lo que se busca es que esa persona esté lo suficientemente preparada para afrontar la obligación de trabajar, de hacer un trabajo comunitario y que no le acarree en consecuencia un incumplimiento. Como muestra, hemos tenido varios casos que lamentablemente a la persona se le ha dado trabajo comunitario y han incumplido y han cometido delito y terminan de ver una pena de 5 años y son muchachos jóvenes, de 18 o 20 años. Y en el segundo caso, la fiscalía, quizás en ese entendimiento de que cometió un delito, después de haberse le dado una oportunidad, aplica sanciones o llegan a acuerdos de penas altas de hasta de 10 años, por delitos, por ejemplo, como robo, cuando el primer delito eran de 5 años, y terminan cumpliendo penas de hasta de 15 años, porque evidentemente se tienen que unificar. He allí la importancia de hacer ese análisis previo para la ejecución de la pena. Claro está, sabemos, los jueces no somos adivinos para saber si una persona va a cometer delito, ni nadie puede decir después de que se le da una oportunidad. Pero sí se hace cierta análisis de riesgo en esa facultad discrecional, en el entendimiento de que el riesgo se analiza sobre la perspectiva de las víctimas o víctimas del hecho, y también desde el punto de vista de lo que se indique por parte de la Junta Técnica Penitenciaria, la psicóloga, y también sobre el propio riesgo que acarrea el hecho de mantener o no un control sobre la persona. Eso es lo que debería justificarse. Y vuelvo y reitero, no significa que puedan estar de acuerdo o en contra de lo que yo digo, pero por lo menos hay que hacer ese análisis para identificar esa facultad discrecional y esa posibilidad y esa competencia, porque de lo contrario solamente el cumplimiento de los requisitos sería todo, pero en el 66 se le da una responsabilidad especial al juez para que controle la ejecución de la pena sobre la base de información que se revele de las instituciones donde se encuentra cumpliendo la sanción la persona el sancionado. No sé si aquí tenemos algunas preguntas, que antes vi que había bastante actividad. Saludos, honorable. Edwin Loaiza le habla. ¿Cómo está, doctor? Saludos, doctor. Me gustaría saber una apreciación desde el punto de vista académico bajo un escenario puntual. ¿Qué sucede cuando una persona mantiene 2 sentencias condenatorias 60 meses cada una? La norma como tal, he observado en el artículo 66, numeral 3, ¿verdad? Que señala el tiempo que no debe exceder la jornada extraordinaria, pero taxativamente nada señala que la persona pueda o no optar a tener 2 trabajos comunitarios. Entonces, aclarar ese punto más que yo. Bien, gracias, doctor, por la pregunta. Ciertamente, todos conocemos que las normas a veces se nos quedan como cortas, pero bueno, para eso hay que hacer una lectura de todo el instrumento legal, inclusive el Código Penal y el Código Procesal Penal. Bien, lo que ocurre aquí es que en materia de pena, para ser preciso, la norma establece en el artículo 511 la unificación de la pena. En ese sentido, el juez de cumplimiento señala unificará las penas o condenas en los casos previstos del Código Penal, lo cual se cumplirá siguiendo el procedimiento previsto para la imposición de la pena. Eso es lo que dice en el 511. Es decir, le dice al juez que usted unifique las penas cuando las tenga. Y si usted las unifica y una pena de 60 y la otra de 60, significa que la pena unificada va a ser 120. Ahora, volviendo al tema, bueno, la norma no me dice nada y resulta ser que mi cliente tiene una condena de 60 meses y supongamos que en este primer caso se le dio trabajo comunitario y ahora viene y se le da, tiene otra condena de 60 meses. Bien. ¿Qué dice la norma?
En el artículo 67, si la persona no cumple las condiciones de tiempo, modo y lugar, te va a cumplir la pena en prisión. Dice, en cumplimiento, el juez de cumplimiento podrá suspender en el 67 el trabajo comunitario si el sentenciado viola las condiciones establecidas sobre el tiempo, modo y lugar en que deba prestarse el servicio. En consecuencia, el sentenciado tendrá que cumplir el resto de la pena en prisión. Supongamos que la persona tenía trabajo comunitario y resulta ser que fue condenado después por otra condena, radicaría el artículo 67 y la pena entraría a cumplimiento en prisión, que serían los 60 meses, y a continuación o a renglón seguido se aplicaría el artículo 511 y el 86 del Código Penal, que habla sobre el cumplimiento de las penas y en materia de aplicación, la sumatoria de las penas de cada uno de los delitos atendiendo a la gravedad. Esto en materia, la 86 señala que de sancionarse por un mismo proceso a una persona por dos más hechos que tenga la misma pena, se impondrá, conforme indica en el tercer párrafo del artículo 52, la sanción que resulta de adición o acumulación de cada una de las penas o delitos acumulados. Bien, este es el primer escenario. Entonces, el primer escenario que se me ha planteado, dos penas de 60 meses, un trabajo comunitario, lo incumple porque fue condenado por la otra, se le tiene que revocar, se le revoca conforme al 67, queda en la misma clase de pena, que es lo que dice el 86. Las dos se establecen como la misma clase, son 60 meses más 60 meses de prisión, ya no tiene trabajo comunitario, por lo que se suman y queda en 120. Eso es el análisis ciego. Ahora, sabemos que la ficción jurídica supera toda realidad. Sucede pues que la persona no tiene trabajo comunitario en ninguna de las condenas, pero se pide trabajo comunitario por las dos. O sea, que no hay incumplimiento y todavía no se han unificado las penas. Bien, la función del juez debe ser unificar las sanciones, pero las penas, si tiene conocimiento de ello. Y en ese sentido es que el código, ni bajo la variante de que se le aplique un trabajo comunitario, ni bajo la variante de que tenga dos penas que no se hayan aplicado a trabajo comunitario, pudiera acceder a esa petición de tener dos trabajos comunitarios. Ahora, también es incompatible con el tema del 67, como indicó el doctor, de 66, numeral 3, porque no va a exceder de las 8 horas de la jornada laboral de la ley panameña. También va a exceder conforme a los fines de la pena. Entonces, yo entiendo la posición de que pudiera entrarse a debatir de si es posible o no es posible la aplicación de uno o más trabajos comunitarios, de dos o más trabajos comunitarios, pero evidentemente va en contra no solo de lo que establece el artículo 511 del Código Penal, que es la obligación de la notificación de las penas, sino también que va a afectar algunas normas dentro del código. Y aunque la 65 no diga nada, porque no se le puso la limitante de delincuencia primaria, por ejemplo, evidentemente afecta otras normas que, de aplicarse conforme está en la ley, no pudiera optarse por el trabajo comunitario. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo comunitario y resulta ser que estoy condenado posteriormente o cometí otro delito, o fue el mismo hecho, pero resulta ser que me dividieron las causas, uno se fue para droga, otro se fue para delitos comunes, pero me aplican dos sanciones, se va a unificar al unificarse la pena, es decir, aplicarse la ley, no va a tener la misma pena que estuviese cuando en una sola sanción en un solo hecho se le aplicaron una pena de 60 meses. Entonces, ciertamente, la norma en el 65 y 66 se queda corto, pero en el Código Procesal Penal como norma adjetiva y en el propio Código Penal como norma sustantiva implican esa necesidad de que la pena se cumpla y de que las penas se establezcan de una forma cierta. Y el artículo 7, sobre todo, del Código Penal, que habla de la prevención general, retribución justa, prevención especial, evidentemente pareciera ir en contra eso de mantener dos condenas o tres condenas, trabajos comunitarios, sumado a lo que dice el 67. Entonces, el análisis está en debate. Sé que ha pasado en un sistema nuevo donde vamos a encontrar muchas
digamos, muchos huecos, muchas situaciones que todavía no han sido objeto de control, o de repente un sistema que todavía no tiene todos los mecanismos ajustados. Va a haber casos donde notemos que hay personas que tienen 1 o 2 trabajos comunitarios. Si eso ha ocurrido, yo lo que ha dicho el Tribunal de Apelaciones es que, bueno, ya no se le puede quitar el que tenía, pero lo que no es, y tú lo sabes, tú lo conoces, lo puedas conceder, porque ya ahí vas en contra de tus propias facultades como juez. Vas ahí en contra, oye, yo sé que tú tienes un trabajo comunitario y me estás pidiendo trabajo comunitario por el otro, oye, significa que en algún momento no se cumplió con el trabajo comunitario, o se incumplió con las condiciones de tiempo, modo y lugar. Eso significa que en ese anterior lo que ocurre es que hay que convertir la pena a prisión, y lo que ocurre en este es que evidentemente hay una imposibilidad de cumplimiento de la pena de trabajo comunitario, ya que tienes otro. No sé si me doy a entender. Pareciera ser más un tema de control del propio juez al momento de emitir la decisión. El juez debe tener certeza, si tiene el conocimiento y la certeza de que hay otra sanción, pareciera haber una limitante para la posibilidad de aplicar un trabajo comunitario, según las normas que hemos mencionado. No sé si algo queda dudoso, claro o no claro. Buena pregunta. Eliezer tiene una pregunta. Ajá. Sí, venga, doctor. Sí, buenos días, honorable juez, a todos los colegas también. Sí, en efecto, por la misma línea de Loaiza, del colega Loaiza que me antecedió, creo que al final, pues, usted dio el punto, ¿no? Todo va a depender si el juez conoce o no de la situación, porque fíjense que se puede dar el caso, poniendo un ejemplo, una persona que en Veraguas tenga abierta una investigación y que producto de esa investigación la medida cautelar sea de reporte de los 15 y los 30. Exacto. Eso pasó, hipotéticamente, eso pasó en el mes de diciembre del 2020. Exacto. Y el día de ayer, por darle un ejemplo, acá en provincia de Panamá, la persona ante un juez de garantía en una situación inmediata llega a un acuerdo de pena de 60 meses y se le convierte en trabajo comunitario. Esa persona no ha incumplido nada allá, pero ya tiene un trabajo comunitario acá. Exacto. Entonces, las condiciones que le pudiesen poner a esa persona, como de que no se vea involucrado en un nuevo hecho, no se ajustarían al hecho de Veragua, porque el hecho de Veragua fue previo. Okay. Y el juez de Veragua, que desconoce esa situación, entonces resulta que por cosas de la vida, esa persona también llega a un acuerdo de pena allá y la persona empieza a cumplir paralelamente la situación, ¿no? Entonces, si hay vacíos, a veces favorables, a veces desfavorables, pero de que lo hay, nada más para tocar eso. No, tiene toda la razón. Como inicié diciendo, la realidad supera la ficción. En ese escenario, si el juez lo conoce, el punto es hasta dónde llega el conocimiento del juez. En un sistema más ajustado, porque no me gusta decir la palabra transparente, más ajustado, con información tecnológica integrada, que lamentablemente ahorita todavía no lo tenemos, no debe pasar, porque el juez de Veragua debía conocer lo que sucede en Panamá, o por lo menos la condena, porque las condenas deberían conocerse por todos los jueces de cumplimiento, y es mi criterio, porque no hay que velar, no hay que ver que no puedes establecer en una fase de ejecución cumplimiento de penas en distintos lugares. Es que hay unas penas. Si el sistema penitenciario te está viendo y estás en una cárcel, estás cumpliendo una sola condena. Y no significa con ello que te está afectando tus derechos. Simplemente se está garantizando la finalidad de la pena. Pero yendo directamente, es correcto lo que dice el licenciado en el sentido de que todo va a depender del conocimiento que tenga el juez. Y esto ha pasado en garantías también. Hay etapas en la misma jurisdicción, en el mismo circuito judicial que se ha dado y que se ha aplicado dos trabajos comunitarios en diferentes jueces. Es un tema de control, es un tema de quizás de mayor investigación, de mayor información. Y claro está, si el juez lo conoce, en el segundo ejemplo que señala el licenciado Brisset, en el juez de cumplimiento de Veragua,
estoy seguro que de conocimiento de que la persona tiene trabajo comunitario no lo iba a conceder. Y no significa que hubiera incumplido, pero significa que ya tenía conocimiento de que hay otra pena. Entonces ahí habría que hacer ese análisis. No somos todavía, el sistema no está ajustado al 100%, y lo que pudiera suceder y que ha sucedido en los trabajos comunitarios, allí es donde el juez pudiera adelantarse, pero tiene que hacer antes. La conclusión a la que yo llego es que esa aplicación del trabajo comunitario o ese portero, como se dice, para evitar que eso suceda, debe ser el juez al momento de emitir su decisión y debe tenerla en conocimiento. Lamentablemente tenemos esa situación, pero ciertamente la fase de cumplimiento todavía no está al 100%. Lo que sí les puedo decir y garantizar es que bueno, hay normas que nos impiden la aplicación de un segundo trabajo comunitario en el entendimiento que se conozca. Dicen, el licenciado Edgar Huertas levantó la mano. Tiene la manito levantada. Doctor, ¿me escuchamos? Sí, señor juez. Primero que todo, buenos días y muchas gracias por su intervención. Una preguntita. Ahora, aunado a lo que ha señalado el licenciado Plisset, de que ocurra una eventual doble condena cuando ya hay una aplicación de trabajo comunitario anterior, sabemos que existe el principio de lealtad y buena fe de las partes, en este caso, Claro. en este caso de la defensa. Si bien es cierto, si esa defensa no aplicara este principio de buena fe y adujera otro trabajo comunitario, se pudiera solicitar el trabajo comunitario fuera de un horario de 8 a 5. Ha existido esa posibilidad, ejemplo, qué sé yo, trabajar en las noches en alguna institución pública, teniendo en cuenta que no se aplica el principio de libertad y buena fe por parte de la defensa al decir que que existe un trabajo comunitario previo. Bien, vamos al punto que nos comenta el doctor. Supongamos que ni siquiera es que no se aplica el principio de lealtad y buena fe. Resulta ser que el abogado defensor no conoce tampoco que existe otra condena. En el caso que manifiesta el licenciado Plisset, la persona está en Veragua y resulta ser que tiene una investigación en Veragua y resulta ser que tiene un trabajo comunitario en Panamá y va a tener un defensor a lo mejor que sea de la provincia de Veragua. Y a lo mejor ese defensor de la provincia de Veragua no conoce que tiene otro caso o tiene otro trabajo comunitario en Panamá. Ahí donde la transformación debe ser a nivel tecnológico de la institución del Estado y no debería darse, evidentemente. Pero supongamos que eso sucede y que en efecto, a mí no me gusta hablar del tema de lealtad y buena fe porque eso es muy subjetivo. Entonces hay que tener certeza de que el defensor a sabiendas de y lo presentara a sabiendas de, y eso quizás sea el problema de acreditar. Pero supongamos que fueran el evento de que el defensor no sepa. Si es posible la realización de trabajo comunitario en horarios nocturnos, cierto, sí se puede. Igual no se puede hacer fines de semana. Es más, yo me voy más allá. La norma establece que el trabajo comunitario se desarrollará en jornadas de trabajo dentro de periodos distintos al horario normal de sus labores. Evidentemente, por ser instituciones públicas, normalmente el horario de trabajo va a ser de 8 a 5, de 8 a 4, de lunes a viernes. Ese es el horario normal. Pero si hubiese una institución, llámese un centro de salud, un centro educativo, que trabajara de noche o que tuviera que hacer alguna función de noche y la persona sancionada pidiera ese horario nocturno, es viable porque la norma, es más, lo enfoca fuera de los horarios de la jornada de trabajo. Pero para nosotros y para las instituciones públicas que sabemos cuáles son los horarios, evidentemente lo tenemos casi identificado de un 80-90% en el mismo horario de lunes a viernes, en horario diurno. Pero si se puede hacer de noche, lo puede hacer de noche. Volviendo al otro tema, el tema de habría que acreditarlo y ver el tema ese de conocimiento, y evidentemente el juez tendría que tenerlo en conocimiento. Pero es muy difícil probar una mala fe de esa naturaleza.
tendría que tenerse el otro caso y ver el tema de si era el mismo abogado en ese otro caso, para señalar si hubo mala fe o no. James, el señor Ceballos tiene levantado la mano. Perfecto. Dígame, doctor. Pues, muchas gracias. Muy buenos días a todos los compañeros. Y a usted muchas gracias por presentarnos este tema y compartir su conocimiento. Ajá. Quiero darle seguimiento a cada uno de los palabras que ha dicho. Y quisiera preguntarle, dejando establecido que se puede dar el caso de dos beneficios de trabajo comunitario y bajo el ejemplo del licenciado Eliezer Peserio, de que se puedan dar y que no se sienta la mala fe. Pero la pregunta es, ¿qué debe hacer el juez ante una situación como esta bajo el principio de lealtad y buena fe que señala el licenciado Ricardo Huertas? Uh-huh. ¿Qué debe hacer el juez? ¿Qué debe hacer el juez? Bien. El juez va a pedir o va a tener que pedir el control de ambas condenas. El juez va a tener que pedir el control de ambas condenas. Y notas aquí que el juez va a cumplir con la ejecución de la sanción. Va a seguir cumpliendo con la ejecución de la pena. Ahora, el juez, la pregunta es, ¿el juez puede revocar las penas sustitutivas que fueran concedidas si no se ha habido un incumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar? Nótese, la pregunta no es sencilla, porque ciertamente hubo una falencia del sistema al momento de la imposición de las condenas y sobre todo de la imposición de los sustitutos de pena. Pero más que al juez, quien va a mantener el control judicial de ambas condenas, debería ser así. Va a corresponderles al Ministerio Público establecer si esa aplicación no fue en debida forma o si esa aplicación de esos dos trabajos comunitarios se dio de una forma irregular o no se cumplió con lo que establece la ley. Y luego entonces el juez decidir si mantiene o no ambos trabajos comunitarios y objeto de recurso será la posibilidad de apelar. Pero entonces que en principio el juez de cumplimiento le corresponde a las competencias del 66 y 67, ver las condiciones de tiempo, modo y lugar. Pero si el juez de cumplimiento recibe reportes periódicos de buen comportamiento, que la persona está cumpliendo con su trabajo, de que la persona cumple con otras demás condiciones que tiene, en principio no tendría la necesidad de pedir una pena de revocatoria. Si tiene las dos condenas, nótese, hay una alerta al juez. Pero más que al juez, ya corresponderá al Ministerio Público hacer las solicitudes que correspondan a ambas condenas. Porque el juez las conoce, pero no hay la posibilidad de aplicación de la revocatoria conforme al 67, porque no se han incumplido las condiciones de tiempo, modo y lugar. Corresponde aquí hacer un análisis con la concesión, si se cumplió o no con el procedimiento. Entonces ya entra en el análisis de debate si es viable para el juez pedir audiencia primero. A mi criterio, quien debe pedirla es la Fiscalía. Y haciendo énfasis en que fue al momento de la imposición del sustituto de pena que hubo un incumplimiento, pero no a esta hora porque no se ha identificado el incumplimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar. Ese sería mi humilde aporte en ese punto. Claro, el licenciado Abraham también tiene una pregunta, ¿yo? Sí, bien, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenos días a todos, muchas gracias. Bien, bueno, son dos preguntas. Las mías van en la línea de la licenciada Polo cuando señala pues el delito, porque también hemos visto que se da en casos de delito de blanqueo de capitales. Ajá. Entonces me da la interrogante entre un tribunal de juicio en su momento o un fiscal en un acuerdo de pena ya valoró las circunstancias del hecho y en su momento pues sabía las consecuencias de dar una pena de 5 años, que existe la posibilidad de un trabajo comunitario. Claro. Entonces, la pregunta es, si nos vamos ahora a solicitar y que un juez pues determine nuevamente lo relacionado al hecho, digamos que cumplimos con todos los requisitos. La primera pregunta es, ¿qué más recomendaría usted
le llevemos a un juez si es un delito grave, pues para que se pudiese analizar pues, requisitos perfectos y qué más se le puede dar como insumo para que se pues, valore o esa discrecionalidad sea positiva en beneficio del sancionado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es más sencilla, pero de verdad no la manejo porque no hay conocimientos. Es el tema del cómputo, porque la ley habla de 5 días de trabajo por un día, un día de reconocimiento, 5 días de trabajo, pero a veces veo que la gente trabaja un día a la semana. O sea, no entiendo muy bien el tema ese del cómputo, cómo se da. Excelente, la excelente pregunta. Un poco. Bien, en materia de qué yo llevaría, yo siendo defensor, y aquí nótese un aspecto puntualmente académico. Se trata de un delito, bueno, ha tocado el tema de blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales no está exento de la posibilidad de aplicación de la pena de prisión, de sustituto de trabajo comunitario, porque la norma no lo dice. A pesar de que hay algunas corrientes que dicen, bueno, lo que pasa es que hay que verlo con el 509, pero es que el 509 es otra aplicación de otros sustitutos. Aquí en el 509 estamos hablando de la reducción del 30% de la pena. Así que yo no quiero tocar el tema del 509, que también habla de trabajo comunitario, porque el 509 para mí es una figura totalmente independiente. Bien, porque solamente se basa en el 30% y el 65% del Código Penal del trabajo comunitario habla de la totalidad, pues al principio. Entonces, ahora volvamos al tema de si se trata de un delito grave. Las consecuencias de la aplicación de la pena de menor de 60 meses ya la conocen la Fiscalía, la defensa, al momento de la inquisición. Eso se sabe. Y el Tribunal de Juicio cuando hace la dosificación de la sanción. ¿Qué pasa? ¿Qué yo traería? Porque aquí hay un análisis que hacer sobre todo en el tema de la facultad discrecional. Venga, pues yo cumplo con todo. Yo traje mi pena de 60 meses, tengo mi visto bueno de junta técnica, si me lo pidieran, tengo mi trabajo comunitario en el centro de salud y tengo mi consentimiento. ¿Qué juez me lo niega? Bueno, volvemos hacia atrás y hagamos el análisis de qué reforzar. A ver, yo tengo el arraigo, si no soy panameño, yo tengo un lugar donde resido, donde puedo notificarme, donde puedo identificarme, donde el tribunal y la fiscalía me va a dar seguimiento. Bueno, si no lo tengo, tengo que buscar, o tengo que tenerlo, o tengo que presentar. A ver, otro tema sería el tema de delitos otros violentos, el tema de violación, supongamos que no fuera el excluyente, o un delito de violencia doméstica. La víctima no tiene que estar de acuerdo conmigo, con consentir que yo haga un trabajo comunitario. Pero lo que sí la víctima no lo puedo colocar allí al lado del agresor, si no tengo ese lugar por lo menos durante la ejecución de la pena. Después a lo mejor tendrá que residir ahí mismo con la víctima, porque ese es el lugar y su casa está en nombre de él. Pero eso que yo le muestro al juez, que pudiera representar un riesgo para la ejecución de la pena, no lo puedo mostrar. No le puedo mostrar al juez que va a haber un riesgo para que se cumpla con la condena o que se cumpla con los fines de la pena de la prevención general y la prevención especial. Si yo lo muestro, el juez me lo va a identificar. Y otro tema que yo sí le establecería es la verificación de la evaluación de la Junta Técnica. Si la evaluación de la Junta Técnica tiene factores negativos, o quizás no fueran tan negativos, por ejemplo, sabe que mi cliente consume drogas y está identificado en el análisis que se haga de la Junta Técnica. Yo al juez le tengo que poner, mire, licenciado, mi cliente consume sustancias ilícitas y con franqueza, pero él se va a comprometer a entrar a un programa de desintoxicación o a entrar al programa X o Y que le va a permitir cumplir con su sanción. O mi cliente tiene problemas de control de algún tipo, pero sabe que yo le voy a traer una certificación de psicología de que él puede cumplir con el trabajo comunitario sin que se afecte sobre esos factores que son negativos en estos momentos. Entonces, cumplo con todos los requisitos, pero además me adelanto a la posibilidad de que el juez valore negativamente la decisión, mostrándole cómo hacerlo positivo, cómo mostrarle al juez que en el evento de que me acceda a mi solicitud, él va a poder subsanar ese problema o ese factor negativo que fue identificado al inicio del acto de audiencia. Ese sería mi análisis que yo hago. Y si el juez
verificado estos factores negativos, aún así me niega la solicitud, bueno, yo apelo. Yo apelaría. Y de una vez, porque evidentemente no es que el juez significa que va automáticamente a acceder. Pues puede decidir sí o no. Pero yo por lo menos limitar esa discrecionalidad a los factores que generalmente toma o toca un juez. El otro punto es sobre cómo se conmuta o cómo se reduce. Bien, hay aquí algunos aspectos importantes. La pena de trabajo comunitario establece que se conmutará a favor del sentenciado un día de prisión por cada 5 días de trabajo realizado. Bien, sin embargo, esa aplicación no es correcta, porque usted no trabaja un día para que le descuenten, no trabaja 5 para que le descuenten 1. Así el 62 establece que el numeral 5, un día de prisión por cada día de trabajo comunitario. Ya nosotros en Panamá hemos tomado esa posición de conmutar un día por un día de trabajo efectivamente realizado. Eso se le resta si hay incumplimiento. Otro tema es el tema de cómo se hace. Nosotros acá en Panamá utilizamos la norma de la pena aplicada. Si la pena es 60 meses, son 60 meses de trabajo comunitario. En otros lugares aplica una norma, una orientación que todavía no ha sido claramente identificada, pero que va al tiempo de trabajo que se ha realizado. Ahora, la norma en el 66 tiene algún grado de situación que también es objeto de análisis. Y que si yo trabajo 9 horas, ¿cuánto me representa en días? Bien, como la norma habla de la ley extraordinaria de la ley laboral panameña, todos conocemos que la ley del horario extraordinario es de 3 horas al día y de 9 días a la semana. Pareciera ser permisible la aplicación del trabajo comunitario por cada 3 horas un día menos de descuento, las 3 horas de trabajo. Ahora, en este punto no hay una unificación total, porque la norma no estableció cómo se va a computar el tiempo de trabajo comunitario por día de prisión. En caso de incumplimiento. En caso de cumplimiento, generalmente el juez te va a decir, usted termina tal fecha, o le va a decir al sancionado, usted va a terminar tal fecha, usted tiene que solamente cumplir con todos los días de trabajo que lleguen de hoy a esa fecha. Pero en caso de incumplimiento, es que tenemos el problema. Ahora, si el juez identificó que el trabajo comunitario era 2 días, un día menos en prisión, así se va a hacer el descuento en cumplimiento. Si el juez identificó que va a ser por cada 3 horas un día, así se identificó. Si el juez no dice nada, normalmente va a ser un día de trabajo por un día menos de prisión, un día de descuento en prisión. Nosotros incluso abogamos por una reforma en esta materia, porque como la norma no dice nada y si nos aplicamos al control judicial de la ejecución de la pena, el juez no puede cambiar la sentencia. Nosotros abogamos para reformar esto, que el trabajo comunitario tuviese las mismas reglas que lo tiene un arresto de fines de semana, en donde se establecen parámetros claros, de decir, bueno, fulano de tal tiene que hacer estos 60 meses, van a ser sustituidos por 500 días de trabajo comunitario. Y usted hace sus 500 días de trabajo comunitario y usted termina de cumplir su pena. Por ejemplo, para que no hubiese esa incertidumbre, porque sabemos que a lo largo de 5 años, de 4 años, de 3 años, pudiera afectarse esa cantidad de días que ha hecho el trabajo comunitario, porque ya sea un día feriado, pues tenga que ir el día siguiente. Entonces, si bien la norma no dice nada y hay bastante discrepancia de cómo se calcula desde que pasa de garantía o que pasa del juicio oral, lo que yo opto por hacer es el reconocimiento de jornada extraordinaria, es decir, por cada 3 horas un día menos en prisión. Algunos jueces mantienen este criterio, otros dicen no, que es un día por un día. Allí el punto, no hay un criterio unificado, por eso yo abogaría más por día de trabajo comunitario y que se establezca un parámetro entre, qué sé yo, 100 días de trabajo comunitario hasta 500 días. Pero eso todavía no es una realidad, fue propuesto, pero vamos a ver qué sucede. Sí, el licenciado Huertas tiene una pregunta, tiene la mano alzada. Licenciado Sí. Edgar.
Doctor, ¿cómo estamos? Sí, ¿qué tal? Pero ya estamos a las 10:30. Ajá, ok. Ajá, una última preguntita para seguir con lo que dijo el licenciado Adames. Ajá. Bien, Exacto. si bien es cierto, estábamos hablando de delitos que en teoría son de peligrosidad, estos llamados blanqueo de capitales, drogas, etcétera. Si usted, si mal no recuerdo, dijo que la peligrosidad del delito solo se mide y se prueba ante el visto bueno de la Junta Técnica. ¿Qué diferencia, y esto lo digo porque no he tenido la experiencia de escuchar argumentos así, ¿qué diferencia hay entre el argumento de peligrosidad de una medida cautelar y la peligrosidad del delito en un trabajo comunitario cuando ya ha sido penado? Esa es mi duda. Bien, acá tendríamos que hacer el análisis de que ya la persona es condenada. Sacamos el tema de la presunción de inocencia del contexto y lo ubicamos en que la persona ya fue condenada. Entonces, lo que vamos a hacer acá es el riesgo de cumplimiento de la sanción. En materia de peligrosidad, nos vamos a enfocar directamente en lo que diga la Junta Técnica sobre la peligrosidad, que pudiera ser analizado desde el enfoque de psicología, y también sobre dónde va a ser el trabajo comunitario. Y dónde va a vivir, si va a vivir cerca de la víctima, en aquellos casos donde haya una víctima, como hemos venido señalando. Más que enfoque peligrosidad, yo le llamo enfoque de riesgo en este caso. Es más que todo el riesgo de cumplimiento de las obligaciones o de las condiciones. Si yo lo coloco a él a trabajar, por ejemplo, al lado de la víctima, yo lo voy a colocar a él y a la víctima en una condición de riesgo. Entonces, esos son los niveles que uno va a medir acá. Quizás no exista ese factor de peligrosidad porque no haya sido identificado, pero si es un delito de naturaleza violenta, como una violación, por ejemplo, y no fue identificado ese factor de riesgo porque es delincuente primario y qué sé yo, no fue identificado por parte de psicología, el enfoque que me habla a mí es a identificar el riesgo de repetición, no de la misma conducta, sino de un riesgo de convivencia, un riesgo de afectación tanto al sentenciado o a la víctima. En eso se diferencia. Y en materia de medidas cautelares, hay que entender que las medidas cautelares, quizás desde el enfoque de la imposición, son de naturaleza quizás no tan rígidas para todos los casos. Son rígidas en los casos de peligrosidad o de delitos graves. Allí son más rígidas que la imposición de los sustitutos de pena. Pero cuando hablamos del factor humano, el factor de la condición procesal, hay que recordar que en fase de investigación ellos se presumen inocencia. Entonces allí hay como la aplicación de otras medidas cautelares en casos que donde quizás el juez de cumplimiento a lo mejor niegue la aplicación del sustituto de pena. Esas serían mis apreciaciones. Básicamente, yo lo analizo más desde un enfoque de riesgo, sumado a la peligrosidad que identifica la Junta Técnica, pero para el juez, más que todo, en muchos casos es riesgo hacia la sociedad o hacia la propia víctima. Sí, muchas gracias, licenciado. Entonces vamos a dar unos 10 minutos para que puedan tomar agua y pues descansar un poquito, levantarnos un poquitito. Pero no se vayan no se salgan de lo que es el Zoom, ¿oyeron? 10 minutitos. Bien, perfecto. Doctora, voy a ver si arreglo la presentación. Sí, no se preocupe, doctor, no se preocupe. Vamos a estar aquí. Ajá, permiso.